Buenos días, mi nombre es María del Pilar Gutiérrez Amador y trabajo para la Escuela Superior de APAN. Estoy adscrita el programa educativo de Ingeniería en Nanotecnología y bueno, la Escuela Superior de APAN forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy les voy a hablar sobre los cristales. Voy a decirles qué es un cristal, dónde podemos encontrarlo y para qué sirve. Un cristal es un sólido en donde los átomos, los iones o las moléculas que lo conforman tienen un arreglo en el espacio de manera ordenada a largo alcance. ¿Qué significa de manera ordenada? Bueno, pues significa que estos átomos, iones o moléculas en el espacio se acomodan repitiendo un patrón de manera periódica, es decir, cada cierta distancia hay una distribución idéntica de átomos, iones o moléculas. Y es muy importante esta estructura, ya que pues esta estructura distingue los cristales de los sólidos amorfos. Aquí tenemos un esquemita donde se ilustra, digamos, cómo sería la estructura de un cristal, en donde tenemos esta unidad que se repite en las tres dimensiones X, Y y Z, y da lugar a un arreglo cristalino, es decir, ordenado de largo alcance. Donde de largo alcance significa entre un nanómetro, que es la 1.000.000.000ª parte de un metro, y hasta varios metros, como veremos más adelante. Tengo aquí la ilustración de la derecha, donde trato de decirles cómo sería un cristal, o perdón, un sólido que no fuera cristalino, es decir, en donde los átomos no tienen un orden, como en el caso de la ilustración de la izquierda. Entonces, en el caso de la ilustración de la derecha, tendríamos un sólido amorfo o con orden de corto alcance. Por ejemplo, en el caso de los vidrios de ventana que todos conocemos, en ese caso, estos vidrios de ventana están hechos de un sólido cuya composición es básicamente dióxido de silicio, pero los átomos no están acomodados de manera ordenada a largo alcance. Mientras que en algunos cristales de cuarzo que todos conocemos porque hemos visto en las tiendas de minerales o incluso se utilizan mucho como joyería y hemos visto en algunas tiendas de artesanías, por ejemplo, estos cristales muy bonitos, pues en ese caso se trata del mismo compuesto, dióxido de silicio, pero que tiene una estructura ordenada de largo alcance. Esto es muy importante porque las propiedades físicas y químicas van a depender de cómo sea esta estructura. Es decir, un vidrio no tiene las mismas propiedades que un cristal de cuarzo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para tener una idea de cómo es ese acomodo de largo alcance, supongamos que tenemos una colección de objetos cualquiera, que en el caso de los sólidos, pues esa colección de objetos será una molécula o un átomo o un ion. Y esos iones, aquí les muestro en dos dimensiones un arreglo de estos objetos que tienen un acomodo ordenado de largo alcance. En este caso particular, de largo alcance significa pues la extensión del cuadrado que estoy mostrando aquí. Y abstraemos matemáticamente lo que se llama una red cristalina para hacer el estudio de estos cristales a través de puntos que representan a estos objetos. Entonces, para eso yo elijo un punto sobre cada objeto de los que tengo aquí, que puede ser cualquiera, por ejemplo, el centro de la flor, pero lo puedo elegir en un pétalo de una flor, o puedo elegirlo incluso aquí a un costado del tallo de la flor, pero con la condición de que el punto que yo elija aquí va a ser el mismo punto en todos los objetos. Y una vez que he elegido ese punto, entonces
Abstraigo estos puntos y me olvido ya de los objetos. De esa manera voy a tener una colección de puntos de manera tridimensional donde van a estar representados esos átomos, iones o moléculas a través de puntos. Y la idea pues es encontrar justamente cómo se relacionan desde el punto de vista de la simetría, qué simetría los va a relacionar este conjunto de puntos, de tal manera que, por ejemplo, aquí abajo del lado derecho yo tengo este paralelepípedo y si este paralelepípedo yo lo repito en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, voy a generar todo el cristal. Y es la manera en cómo abstraemos esa red cristalina para hacer el estudio de la estructura y de las propiedades físicas y químicas de un cristal. De este lado tengo la representación, un modelo donde yo estoy representando un tipo de átomos con esferas oscuras y otro tipo de átomos con esferas claras. Esta de aquí sería, por ejemplo, la estructura cristalina del cloruro de sodio, que es la sal de mesa que todos utilizamos en nuestras casas para pues dar sabor a nuestra comida, por ejemplo. Allí tenemos entonces la presencia de un cristal y cuando lo ponemos en nuestra sopa, pues va a disolverse y a darle ese sabor. Pero cuando está como un polvo, tiene justamente esta estructura cristalina, en donde podríamos decir que este cloruro de sodio, pues está representado aquí el ion cloruro con una esfera clara y el ion sodio con una esfera oscura. Y este sería entonces el arreglo en el espacio de los átomos de sodio y de los átomos de cloro que conforman nuestra sal de mesa. Este es un ejemplo, pues, que todos tenemos en nuestras casas y por eso quise entonces explicarles esta estructura con este ejemplo. Sin embargo, bueno, lo que tenemos que saber también es que precisamente por ese arreglo ordenado que tienen los átomos, iones o moléculas, la forma externa de estos sólidos presenta caras planas y que tienen relaciones de proporcionalidad simétrica entre sí. Algunos los podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, en los minerales. Aquí les pongo una ilustración de cristales de cuarzo, en donde vemos que ese arreglo ordenado da como resultado estas piezas sólidas en las que podemos ver caras planas aquí con unas superficies geométricas, con una geometría muy bien definida. Por ejemplo, aquí en la punta podemos ver caras triangulares y acá en el cuerpo pues un prisma hexagonal con caras rectangulares planas. En los tres casos tenemos un cristal natural de cuarzo que es una de las formas ordenadas del dióxido de silicio. Entonces, este aspecto proviene de esa estructura ordenada interna de sus átomos, iones o moléculas. Pero, ¿dónde más están los cristales? Pues los cristales los encontramos en muchos otros minerales. Por ejemplo, aquí podemos ver en este mineral fluorita que tenemos unas caras cuadradas, también tienen un color específico. Aquí en esto también podemos ver cristales pequeñitos de cuarzo. Aquí tenemos una ilustración en donde tenemos un diamante natural, en donde podemos ver también que tenemos caras planas con figuras geométricas definidas. Aquí tenemos cristales de yeso. Todos estos son minerales y ese arreglo ordenado, pues lo hace la naturaleza, digámoslo así. Y podemos tener entonces cristales naturales o bien cristales artificiales. Y desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, nos interesa esos cristales que podemos hacer de manera artificial. ¿Por qué? Porque ya dijimos que
hay una relación entre la estructura de los cristales y sus propiedades físicas y químicas. Y esas propiedades físicas y químicas hacen que esos sólidos nosotros podamos utilizarlos para diferentes aplicaciones. Entonces, vamos a ver que algunas caras planas las podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, en estos minerales que son grandes, pero hay otros casos en donde no es tan fácil observar a simple vista esas caras planas. Por ejemplo, en los materiales que son polvos, en los sólidos que son polvos y que son cristalinos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior, polvo de cobre, aquí polvo de aluminio, y estos materiales se llaman policristalinos porque desde el punto de vista macrométrica lo vemos así en apariencia como un polvo. Sin embargo, si nosotros pudiéramos ver con un microscopio cuál es la forma de cada una de esas partículas de polvo, pues vamos a ver que hay caras planas con figuras geométricas definidas que provienen de la estructura cristalina de estos sólidos. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo yo tengo un polvo de oro, pero este polvo de oro, esta imagen que tengo yo aquí, es una imagen tomada con un microscopio electrónico en donde yo puedo amplificar de manera suficiente, de tal manera que yo, si hago ese aumento, sí puedo ver aquí muy bien de cada granito de polvo cuáles son estas caras planas con figuras geométricas definidas. Y entonces, estos polvos son también cristalinos. De este otro lado, aparentemente puedo ver la plata nativa como si fueran ramificaciones, pero nuevamente, si yo me acercara con un microscopio, podría haber cristales de plata que tienen cada uno de ellos sus caras planas con figuras geométricas definidas. Así que a estos sólidos están en forma de polvos, pero que tienen estructura cristalina, los llamo materiales policristalinos. Y entonces, pues los metales son materiales policristalinos. Ocurre lo mismo cuando yo tengo estos metales en una pieza como por ejemplo un tubo, una varilla, un perfil, etcétera. Ocurre exactamente lo mismo. Puedo acercarme con un microscopio y ver cuál es la geometría y el tamaño de cada uno de esos pequeños cristales que lo conforman. Entonces, dependiendo del tamaño, nosotros utilizamos microscopios y cuando las partículas son muy pequeñitas, podemos tener lo que llamamos los nanocristales. Nanocristales significa que tenemos un cristal en una escala nanométrica. ¿Qué quiere decir nanométrica? Un nanómetro significa 1 por 10 a la menos 9 metros, es decir, la 1.000.000.000ª parte de un metro. Y esos cristales los utilizamos también ya y, por ejemplo, podemos encontrarlos en este microbicida y muchos microbicidas que utilizamos para la desinfección de las verduras, que tiene cristales de tamaño nanométrico de plata. Y esos cristales de tamaño nanométrico son los que penetran en las membranas de las bacterias y las deshidratan y debido a eso, pues las matan y ya no nos hacen daño en los alimentos o en las verduras que estamos aquí desinfectando con estos nanocristales. Entonces tenemos cristales de diferentes tamaños. Por eso decía que el orden de largo alcance va desde 1 por 10 a la menos 9 metros, que corresponde a un nanómetro, hasta varios metros. Por ejemplo, aquí tenemos unos cristales que son de yeso. Este yeso es sulfato de calcio dodecahidratado y estos cristales se encuentran en una mina que está ubicada aquí en México, en la región de Naica, en el estado de Chihuahua.
Estos cristales son cristales de una sola pieza y son cristales que están a 400 metros bajo la tierra, pero estos cristales miden de largo 11 metros y el diámetro es de aproximadamente 1 metro. Entonces, siguen siendo estos nanocristales. Quiere decir que el arreglo ordenado de largo alcance de los átomos que conforman ese cristal, pues es periódico a lo largo de 11 metros y 1 metro de diámetro. Entonces, podemos tener cristales de diferentes tamaños. Bien, ¿dónde más podemos encontrar cristales? En las estrellas. El polvo de las estrellas está conformado de cristales de distintos sólidos, como pueden ser pues dióxido de silicio. Se dice también que se han encontrado en el espacio cristales pequeños de diamantes, etcétera. Entonces, en las estrellas podemos encontrar también a los cristales. Por supuesto, en las minas, aunque no sean cristales grandes, muchos de los polvos que se extraen de las minas en los minerales tienen esa estructura cristalina. Entonces, pues los minerales que se utilizan para producir metales o arcillas, caolines, etcétera, que utilizamos para la fabricación, por ejemplo, pues de losas, de azulejos, de pisos, provienen de algunas minas de caolino o de talco y también son materiales policristalinos. En la naturaleza, además de encontrarlos en las minas, los podemos encontrar a flor de piel. Este es el caso de los monocristales que encontramos aquí en el estado de Hidalgo, en la región llamada de los prismas basálticos. Se llama así porque podemos encontrar estos prismas que tienen formas de prisma hexagonal, justamente, y han sido formados a lo largo de los años para crecer como estos cristales con esa estructura ordenada de basalto. Entonces, podemos encontrarlos también en la naturaleza, digamos, fuera de las minas. Podemos encontrarlo también en las fábricas, pues no solamente en muchos de los procesos que se hacen de manera habitual en las fábricas para obtener productos químicos, sino también, por ejemplo, en los humos que expelen las fábricas por sus chimeneas. Podemos encontrar distintas partículas sólidas que pueden ser cristalinas y otras que pueden ser también amorfas, como es el caso del carbono. ¿Dónde más? Pues en los materiales de construcción que se utilizan para las casas, en el cemento, en las varillas, ya hablamos también de los metales, también encontramos en los autos, que son las carcasas en general de metal o en los rines o etcétera, también son materiales policristalinos. Entonces, como podemos ver, pues estas piezas metálicas se utilizan porque tienen ciertas propiedades de, por ejemplo, resistencia mecánica y por eso se pueden utilizar como varillas para los materiales de construcción. Otros, pues se tienen distintos usos. Por ejemplo, aquí tengo este alambre de cobre que es también policristalino, pero que ha sido conformado mediante un proceso especial en forma de alambre. Y podemos tener otras muchas formas, como pueden ser tornillos, tuercas, rondanas, perfiles, tubos, lingotes, etcétera. Pero todos ellos están conformados por conjuntos de pequeños cristales que están unidos a través de diferentes procesos para conformar una sola pieza sólida, como en todos estos casos. Y así como en los metales, pues también ocurre, por ejemplo, en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos estos cristales de cerámica, por ejemplo, en el esqueleto, pues nuestros huesos están conformados principalmente por un mineral cristalino que se llama hidroxiapatita. Nuestros dientes también, el esmalte de nuestros dientes
y en algunos otros lugares del cuerpo humano, por ejemplo, pues en los cálculos biliares, en los cálculos renales, que no es algo que se desee, pero cuando esos sólidos se forman dentro de nuestro cuerpo, pues se forman como cristales, ¿sí? Es decir, como sólidos cuyos átomos, iones o moléculas tienen un arreglo ordenado de largo alcance. Y pues les decía, pues lo que más nos interesa actualmente es cómo podemos manipular estas estructuras cristalinas para darles ciertas propiedades físicas, como por ejemplo que sean semiconductores o que sean conductores iónicos o que tengan propiedades ópticas, que sean transparentes o que sean opacos o que reflejen la luz o que tengan propiedades magnéticas que puedan servir como imanes, por ejemplo, para mover motores, que sirvan como chips en todos los dispositivos electrónicos, etcétera. Todos estos dispositivos y todos estos aparatos están basados en el funcionamiento de sólidos que son cristalinos. Aquí, por ejemplo, tengo una ilustración donde tengo una oblea de silicio en donde vemos que tiene un circuito eléctrico impreso y pues esta oblea de silicio es un monocristal de silicio sobre el cual se ha impreso pues este circuito que generalmente es de oro. Y aquí pues tenemos el arreglo de estos materiales, tiene una estructura cristalina ordenada. Existen otros dispositivos como por ejemplo que tienen propiedades ferroeléctricas, es decir, se refiere a que cuando yo aplico una presión en un sólido, este sólido, por la polarización de estos átomos al hacer la presión, puede almacenar carga eléctrica y puede generar una corriente eléctrica. Y estos dispositivos los podemos utilizar pues en los encendedores, en muchos de los dispositivos que hacen que los autos, por ejemplo, abran las válvulas de inyección, que suban y bajen los cristales de los vidrios de las ventanas, etcétera. Entonces, tienen estos cristales muchos usos en la tecnología actual que podemos explotar si sabemos cómo manipular esa estructura y cómo conformarlos, es decir, cómo darles la forma externa para que puedan funcionar de acuerdo a la aplicación que nosotros queramos darles. Y finalmente, pues les muestro solamente algunos de los dispositivos electrónicos que están basados justo en las propiedades, su funcionamiento está basado en las propiedades eléctricas, ópticas, electrónicas y magnéticas de los distintos cristales que pueden tener composiciones diferentes y formas diferentes. Entonces, pues eso sería todo. Espero que se haya comprendido qué es un cristal, dónde está y para qué sirve. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.